Crees que tus palabras tienen peso, que hablar es un acto de fuerza, que expresar lo que piensas te hace valiente. Te equivocas. Cada vez que justificas, revelas tu debilidad. Cada vez que reaccionas emocionalmente, confirmas que otros tienen acceso a ti. Y cada vez que buscas persuadir a alguien, demuestras dependencia. Ahí está tu falla. El verdadero poder no argumenta, no se justifica, no suplica. Simplemente existe. Y si llegaste hasta aquí, algo en tu interior ya intuye que todo lo que aprendiste sobre control, autenticidad y triunfo fue construido para neutralizarte. Este video no viene a consolarte, viene a exponerte. Y las exposiciones arden. Arden porque destruyen las mentiras cómodas que usaste como escudo. Arden porque te fuerzan a reconocer lo que siempre estuvo frente a ti, pero elegiste no mirar. Arden porque la realidad no negocia con tu necesidad de sentirte seguro. Si alguna de estas palabras te generó rechazo, si algo dentro de ti se defendió automáticamente, perfecto, quédate. Porque esa defensa inconsciente es precisamente lo que vamos a desarmar. Esa reacción no te pertenece. Es condicionamiento. Es el ego protegiéndose de la verdad. Y el ego, cuando percibe amenaza, solo sabe hacer una cosa: negar la evidencia. Pero tú no eres tu ego. Y si logras separarte de él durante los próximos minutos, saldrás transformado. No mejorado, no empeorado. Simplemente distinto, más lúcido, más estratégico, más letal. Y si este contenido resuena contigo, si quieres seguir accediendo a verdades que la masa jamás comprenderá, entonces suscríbete. No por compromiso, por alineación, porque quienes entienden esto no requieren recordatorios constantes. Y escribe un comentario, uno verdadero. No lo que supones que deberías expresar, sino lo que genuinamente experimentaste al absorber esto. El silencio también comunica. Pero quienes escriben, quienes se exponen, están más cerca de la maestría. Y si reconociste valor en esto, presiona like, no por el sistema, porque admites que existen niveles de entendimiento que no se discuten con cualquiera. Hace 5 siglos, un hombre fue desterrado, perseguido, rechazado por su generación, no por ser perverso, sino porque documentó lo que todos practicaban pero nadie confesaba. Maquiavelo no creó el arte de la influencia oscura, simplemente lo nombró, lo sistematizó, lo entregó como conocimiento a un mundo donde las élites ya lo ejecutaban en secreto, y por eso fue condenado. Porque revelar las mecánicas del dominio es más subversivo que dominar desde las sombras. Los dominantes prefieren que las masas crean, en virtud, en equidad, en justicia ciega. Mientras lo crean, no cuestionan por qué permanecen sometidos. Maquiavelo violó ese silencio tácito. Les mostró a los débiles el manual del control, y los controladores jamás lo olvidaron. Hoy, medio milenio más tarde, sus principios mantienen vigencia absoluta, no por antiguos, sino porque la naturaleza del ego humano permanece sin cambios. Continúa siendo anticipable, continúa siendo quebradiza, continúa siendo manipulable. Y eso, precisamente eso, es lo que aprovecharemos. No para destruir, sino para dejar de ser destruidos. Porque el mundo no penaliza a los estrategas, penaliza a los ingenuos. Existe un adversario invisible que te gobierna sin que lo percibas. No es tu empleador, no es tu compañero sentimental, no es la estructura social, es la masa colectiva, esa fuerza intangible que dicta cómo expresarte, qué experimentar, cómo comportarte. La masa te condicionó para creer que la sinceridad equivale a valentía. Falacia. La sinceridad sin cálculo es simplemente candidez. Es entregar munición sin obtener contraprestación. Es desarmarte porque alguien te persuadió de que las defensas son negativas. Pero mientras tú te desarmas, el entorno permanece armado hasta los dientes. Y cuando lo comprendes,
el daño ya está consumado. Te enseñó que la apertura total construye confianza. Mentira. La apertura total construye previsibilidad. Y la previsibilidad es exposición. Porque cuando alguien conoce exactamente cómo responderás, puede fabricar el estímulo perfecto para dirigirte. Te transformas en un instrumento que otros ejecutan. Y ni siquiera notas que tu melodía la componen ellos. Te programó para valorar la consistencia. Otra prisión. La consistencia es una restricción autoimpuesta. Los débiles requieren ser predecibles porque carecen de adaptabilidad. Porque su identidad es rígida como cristal. Porque prometieron algo, y ahora están encadenados a esa promesa, aunque el contexto mutó radicalmente. Los fuertes alteran su presentación según el escenario. No por falsedad, sino porque comprenden que la rigidez es fragilidad estructural y la flexibilidad es permanencia. El árbol inflexible se parte, y tú, con tu obsesión por ser inmutable, te estás fracturando sin advertirlo. Y aquí radica la trampa. Tú maduraste asumiendo que tu perspectiva, tu esencia, tu expresión, constituían manifestaciones de dominio. No lo son. Son manifestaciones de carencia. Necesitas validación externa. Necesitas comprensión ajena. Necesitas aprobación constante. Y esa carencia es tu celda. Porque quien necesita, se subordina. Quien se subordina, sirve. Y quien sirve, jamás dirige. Entonces reflexiona. ¿Cuántas ocasiones has hablado únicamente para evitar el vacío? ¿Cuántas veces has justificado tu postura porque alguien te desafió? ¿Cuántas veces has reaccionado porque alguien pronunció algo que rechazaste? En cada una de esas instancias, cediste poder. Porque reaccionar es validar que el otro posee influencia sobre ti. Y el verdadero dominio no reacciona. El dominio observa, calcula y ejecuta cuando el adversario agotó sus recursos. El dominio comprende que quien ataca primero revela su ubicación. Y quien aguarda selecciona el instante exacto donde el impacto es definitivo. El planeta no está controlado por los más brillantes, intelectualmente. Está controlado por quienes comprenden que la brillantez sin distancia emocional es meramente ruido conceptual. Puede ser genial y continuar siendo dirigido. Puede ser erudito y continuar siendo una ficha desechable. Porque la inteligencia reactiva, esa que se ofende, que se agita, que requiere ganar cada debate, es una inteligencia esclavizada. Es capacidad cognitiva al servicio del ego. Y el ego es el tirano más destructivo que puedes tener. Porque el ego demanda incesantemente, demanda reconocimiento, demanda aprobación, demanda victoria en cada confrontación aunque pierda territorios estratégicos. Y mientras tu intelecto trabaja para satisfacer tu ego, otros emplean su capacidad para estudiarte, descifrarte, anticiparte y finalmente someterte. La inteligencia distante, por contraste, no requiere ganar argumentos, conquista sistemas, no requiere explicaciones, se vuelve indispensable, no requiere afecto, genera respeto, distancia y posteriormente, cuando es irreversible, dependencia. Y la diferencia entre ambas no reside en capacidad intelectual pura, reside en autodominio, porque el autodominio no es supresión, es dirección consciente. Es discernir cuándo comunicar y cuándo tu ausencia de palabras transmite volúmenes. Es discernir cuándo aproximarte y cuándo tu retiro genera más impacto que tu cercanía. Es comprender que quien persigue pierde posición y quien se retira estratégicamente gobierna el tablero. Porque el cerebro humano está diseñado para valorar aquello que escasea. Y si permaneces perpetuamente disponible, si siempre respondes instantáneamente, si siempre explicas todo, te vuelves abundante. Y lo abundante carece de valor de mercado. Se asume como garantizado. Se ignora sistemáticamente
Se sustituye fácilmente. Ahora penetramos en territorio profundo. Ingresamos a los principios fundamentales. Pero estos no son mandamientos para ejecutar mecánicamente. Son reencuadres perceptuales. Formas de visualizar el tablero que la mayoría jamás accederá. Y si los absorbes, si verdaderamente los integras a nivel profundo, no requerirás tácticas superficiales. Te transformarás en la táctica misma. Primer principio. El silencio constituye el lenguaje exclusivo del dominio. La mayoría asume que comunicar es influir, que argumentar es liderar, que quien más articula, prevalece. Incorrecto. Quien más comunica, más expone. Cada expresión es información. Cada justificación, una fisura. Cada explicación, una admisión de inseguridad interna. Porque quien posee certeza, no explica. Simplemente declara. Y si otros no comprenden, ese es su problema, no el tuyo. Los débiles saturan los silencios porque no los soportan. Porque el vacío sonoro les produce ansiedad aguda. Sienten compulsión de expresar algo, lo que sea, para sostener la ilusión de control. Pero lo único que consiguen es perderlo completamente. Los poderosos emplean el silencio como instrumento. Porque el silencio produce ansiedad en el receptor. Y la ansiedad desencadena proyección psicológica. Cuando permaneces callado, el otro rellena ese vacío con sus miedos personales. Y precisamente ahí, en ese espacio mental, tú ejerces gobierno sin pronunciar palabra alguna. Porque no se trata de lo que articulas. Se trata de lo que el otro imagina que estás pensando. Y esa imaginación siempre resulta más intensa, más reveladora que cualquier cosa que pudieras verbalizar. El silencio funciona como espejo psicológico, y las personas, cuando se reflejan en él, revelan su verdadera naturaleza. Un escenario. Participas en una negociación comercial. Te presentan una propuesta. Reconoces que es favorable. Pero en lugar de aceptarla de inmediato, permaneces en absoluto silencio. Examinas la propuesta. Posteriormente, examinas a la persona. Y no articulas nada. 5 segundos. 10, 20, 30. La otra parte empieza a manifestar incomodidad visible. Su lenguaje corporal se transforma. Comienza a dudar de sí misma. Y entonces, sin que tú ejecutes acción adicional alguna, mejoran la oferta espontáneamente. ¿Por qué razón? Porque tu silencio generó la percepción de que estaban perdiendo terreno. Porque interpretaron tu ausencia de respuesta como decepción profunda, como rechazo categórico. Y su ego no pudo tolerar esa posibilidad. Entonces optimizaron las condiciones únicamente para obtener alguna reacción tuya. Esa es la inversión del poder. El silencio no representa ausencia comunicativa. Es presencia absolutamente concentrada. Es el sonido más estruendoso que puedes producir. Y quienes carecen de capacidad para escucharlo, son precisamente quienes más ruido generan. Segundo principio. No persigas aprobación externa, construye vacío estratégico. El ego humano requiere ser observado, requiere confirmación constante. Y esa necesidad fundamental es su vulnerabilidad crítica. Porque cuando entregas a alguien toda tu atención, toda tu disponibilidad temporal, toda tu energía vital, esa persona se instala cómodamente, se relaja completamente, sabe con certeza que tú permaneces ahí, y lo que está absolutamente garantizado se descuida sistemáticamente. Es psicología elemental. Lo predecible no genera emoción alguna, no genera deseo, no genera absolutamente nada excepto comodidad pasiva. Y la comodidad es el enemigo mortal de la atracción, porque la atracción requiere tensión activa, requiere incertidumbre, requiere la posibilidad tangible de pérdida. Ahora invierte completamente la dinámica, retírate estratégicamente, no abruptamente.
no con dramatismo visible. Simplemente deja de estar tan accesible. Deja de responder instantáneamente. Deja de iniciar las interacciones y observa con atención. Lo que ocurre es absolutamente predecible. La otra persona comienza a buscarte activamente, a cuestionarse qué sucedió, a percibir que algo valioso se perdió. Y dentro de ese vacío creado, su mente comienza a fabricar narrativas. Quizás cometí algún error. Quizás ya no represento importancia. Quizás existe alguien más. Ninguna de esas narrativas corresponde con la realidad, pero todas producen el efecto idéntico. Te vuelves relevante, porque aquello que se distancia se anhela intensamente, y aquello que se aproxima excesivamente se menosprecia. Esa es la paradoja del ego humano. Desprecia lo que posee garantizado y persigue obsesivamente lo que perdió, no porque lo perdido sea objetivamente superior, sino porque la pérdida activa una región primitiva cerebral que no tolera la carencia. Es el mecanismo idéntico que hace que un niño ignore completamente un juguete hasta que otro niño lo toma. Súbitamente, ese juguete se convierte en el objeto más importante del universo. Y los adultos, por más que lo rechacen conscientemente, continúan siendo ese niño emocionalmente. Solo que ahora el objeto eres tú. Y si no permaneces disponible constantemente, si no estás garantizado eternamente, te transformas en lo único que desean fervientemente. No porque experimentaste transformación alguna, sino porque dejaste de perseguirlos completamente. Tercer principio. Jamás te defiendas. Reencuadra la conversación. Cuando alguien te ataca verbalmente, tu instinto primario es defenderte, explicar detalladamente, justificar exhaustivamente, demostrar irrefutablemente que posees la razón. Pero cada vez que te defiendes, aceptas implícitamente el marco conversacional. Aceptas que el otro posee autoridad para evaluarte. Y eso, precisamente eso, es ceder territorio de poder. Porque el poder genuino no se justifica ante nadie. El poder genuino simplemente es. Y cuando aceptas que debes justificarte, te posicionas en escalafón inferior, te conviertes en el acusado formal. Y el acusado siempre pierde. Incluso si gana técnicamente la discusión, perdió el marco estructural. Los maestros estratégicos no se defienden jamás. Reencuadran completamente. Transforman el marco conversacional. Convierten el ataque en irrelevante. Un ejemplo concreto. Alguien te señala. Eres distante emocionalmente. No te importa nadie realmente. La respuesta débil es, eso no es verdad. Sí me importan las personas. Lo que ocurre es que esa es defensa pura. Y las defensas confirman que el golpe penetró. Confirman que la acusación posee peso emocional. Confirman que necesitas la validación del otro. La respuesta estratégicamente fría es, interesante perspectiva. ¿Por qué motivo crees que requieres mi calidez emocional? Instantáneamente la conversación se transformó. Ya no se centra en si eres distante o no. Se centra en por qué razón el otro necesita algo específico de ti. Y esa inversión aparentemente simple, te posiciona en control absoluto. Porque quien formula preguntas, dirige. Y quien responde preguntas, obedece. Acabas de convertir un ataque directo en una revelación sobre la necesidad ajena. Y esa necesidad, ahora que está completamente expuesta, constituye tu palanca de influencia. Cuarto principio. La escasez construye valor. La abundancia lo aniquila. Esto se aplica universalmente. A tu tiempo disponible, a tu atención selectiva, a tu presencia física, a tu aprobación otorgada. Si permaneces perpetuamente disponible, si siempre consientes, si siempre respondes automáticamente, te conviertes en un recurso percibido como infinito, y lo infinito carece absolutamente de valor.
No se protege, no se respeta, no se desea. Considera el agua corriente. Cuando fluye del grifo doméstico, nadie la aprecia. La desperdician sistemáticamente. La ignoran completamente. Pero en el desierto árido, esa agua idéntica vale más que metales preciosos. ¿Cambió el agua en su esencia? Número. Cambió su disponibilidad percibida. Y con eso cambió radicalmente su valor. Tú operas bajo la misma dinámica. Ahora visualiza lo opuesto. Tu tiempo es limitado y precioso. Tu atención altamente selectiva. Tu presencia, un evento excepcional. Repentinamente, acceder a ti se transforma en algo que se merece, no que se asume automáticamente. Y las personas, sin comprenderlo conscientemente, comienzan a competir por ese acceso. Comienzan a valorarte exponencialmente más. No porque experimentaste cambio fundamental, sino porque dejaste de estar garantizado permanentemente. Esa es la paradoja universal. Cuanto más te distancias, más proximidad desean. Cuanto menos ofreces, más solicitan. Y cuanto más indiferencia manifiestas, más desesperados se vuelven por alterarte. No resulta equitativo. No resulta lógico racionalmente, pero es absolutamente real. Y lo real no requiere ser justo, solo requiere funcionar efectivamente. Quinto principio. El deseo no se genera directamente, se sugiere sutilmente. No puedes forzar que alguien te desee activamente, pero puedes construir meticulosamente las condiciones para que su mente lo ejecute por ti. Y eso se logra mediante ambigüedad calculada. Porque la mente humana rechaza visceralmente la incertidumbre. Y cuando algo permanece indefinido, el cerebro completa los espacios vacíos y casi invariablemente los completa con aquello que anhela ver. Por eso las personas más intensamente deseadas no son las más obvias y directas, son las más ambiguas y misteriosas. No revelan todo. No permanecen constantemente presentes. No muestran todas sus cartas simultáneamente. Y esa indefinición estratégica genera fascinación profunda. Porque la fascinación no nace de lo conocido completamente, nace de lo incierto y potencial, de lo que podría materializarse pero no está confirmado, del potencial sin realizar. Un ejemplo aplicado. Alguien te cuestiona directamente. ¿Realmente te atraigo? La respuesta obvia es afirmativa o negativa, pero ambas terminan el juego inmediatamente. Si afirmas, el otro se acomoda confortablemente. Ganó. Ya no requiere esforzarse más. Si niegas, se distancia. Perdió. Ya no existe juego alguno. Pero la respuesta, estratégicamente fría, es incierto. Continúo evaluándolo. Esa ambigüedad deliberada genera más atracción que cualquier declaración definitiva. Porque ahora la otra persona debe convencerte activamente. Debe conquistarte progresivamente. Y durante ese proceso se involucra emocionalmente mucho más profundamente de lo que lo haría si simplemente afirmaras, porque el cerebro invierte más energía mental en lo incierto que en lo seguro y definido. Y cuanta más energía invierte, más apegado emocionalmente se vuelve. Es por eso que las relaciones más adictivas psicológicamente son las inconsistentes, las que un día proyectan calidez y al siguiente frialdad absoluta, las que nunca sabes dónde te posicionas exactamente, porque esa inconsistencia genera obsesión mental, y la obsesión, aunque destructiva, también constituye devoción profunda. Sexto principio. No impongas jamás. Permite que seleccionen tu opción. La reactancia psicológica es directa. Cuando percibes que te están eliminando una opción, tu cerebro se revela instintivamente. No importa si la opción es beneficiosa o perjudicial objetivamente. Solo importa que la percibiste como pérdida de autonomía personal. Por eso, las órdenes directas generan resistencia automática, y las sugerencias disfrazadas de libertad generan cooperación voluntaria.
No le indiques a alguien qué ejecutar. Ofrécele dos alternativas. Ambas te benefician estratégicamente, pero genera la sensación de que eligió libremente. Un ejemplo práctico. No declares: cenaremos en este restaurante. Formula: ¿prefieres que cenemos en este lugar o en este otro? Ambos restaurantes constituyen tu selección previa, pero la otra persona experimenta la sensación de que decidió, y esa ilusión de control es suficiente para que coopere sin resistencia interna. Esto funciona universalmente, en entornos laborales, en relaciones sentimentales, en dinámicas de amistad, porque el cerebro humano posee una necesidad profunda de experimentarse como autónomo. Y cuando le proporcionas esa sensación, aunque sea ilusoria, coopera voluntariamente, se alinea naturalmente, obedece sin fricción. Y lo óptimo es que no experimenta que está obedeciendo. Experimenta que está decidiendo autónomamente. Y esa diferencia perceptual es lo que elimina completamente la resistencia. Por eso los manipuladores más efectivos jamás imponen directamente. Ofrecen opciones cuidadosamente. Y todas las opciones los benefician estratégicamente. El otro cree que está eligiendo libremente, pero en realidad está ejecutando el plan del manipulador. Y lo hace con satisfacción, porque cree genuinamente que fue su idea original. Séptimo principio. Quien no necesita nada, conquista todo. Este es el principio más difícil de aceptar emocionalmente, porque contradice frontalmente todo lo que te condicionaron sobre esfuerzo, sobre persistencia, sobre luchar por lo que deseas. Pero la verdad es considerablemente más oscura. Cuanto más necesitas algo específico, más poder posees sobre ti. Y cuanto más poder posees sobre ti, más difícil resulta obtenerlo. Porque las personas perciben la necesidad, la detectan instintivamente y la emplean contra ti. No de forma consciente necesariamente, pero lo ejecutan. Por eso, quien más necesita amor es quien menos amor recibe. Quien más necesita empleo es quien más explotado resulta. Quien más necesita respeto es quien más ignorado permanece. Y la razón es directa. La necesidad genera comportamientos desesperados evidentes, y los comportamientos desesperados repelen universalmente. Considera a alguien que te ha perseguido insistentemente, que te ha contactado repetidamente, que te ha solicitado atención desesperadamente. ¿Qué experimentaste? Incomodidad visceral, rechazo instintivo, quizás hasta desprecio inconsciente. No porque esa persona fuera malvada objetivamente, sino porque su necesidad era palpable físicamente, y la necesidad resulta repulsiva instintivamente. Es el aroma del miedo existencial. Es la señal de que alguien opera desde carencia absoluta, y nadie desea proximidad con la carencia, porque la carencia es un agujero negro que absorbe energía vital, que demanda constantemente, que jamás se satisface completamente, y el instinto de supervivencia te ordena distanciarte. Ahora invierte completamente la ecuación. Deja de necesitar cualquier cosa, no de forma fingida superficialmente, de forma genuina y profunda. Construye una existencia donde no dependas de ninguna persona, de ningún empleo, de ninguna validación externa. Y entonces, de forma casi mágica, todo comienza a llegar naturalmente. Porque cuando no necesitas, no persigues desesperadamente. Y cuando no persigues, no generas rechazo. Y cuando no generas rechazo, atraes magnéticamente. Porque las personas se sienten seguras cerca de alguien que no necesita absolutamente nada de ellas. Finalmente pueden relajarse completamente. Finalmente pueden manifestarse auténticamente. Y en esa relajación genuina se apegan profundamente. No porque los manipulaste calculadamente, sino porque fuiste el primero en no demandarles nada. Y eso, en un mundo donde todos demandan algo constantemente,
resulta extraordinariamente raro, y lo raro se valora exponencialmente. Octavo principio. El control genuino es completamente invisible. La gente confunde poder con control explícito evidente. Gritar amenazadoramente, ordenar autoritariamente, amenazar directamente. Eso no constituye poder genuino. Es compensación psicológica. Es la forma en que los débiles intentan parecer fuertes. El poder auténtico no se visualiza, no se anuncia públicamente, no requiere demostrarse constantemente. Opera desde las sombras estratégicas, desde las sugerencias sutiles, desde las preguntas direccionales, desde los silencios calculados. Y la forma suprema de control es conseguir que el otro crea que fue su idea original. Porque cuando alguien cree que decidió autónomamente, no existe resistencia alguna, no existe resentimiento posterior, no existe rebelión futura, solo existe ejecución voluntaria. Y tú, sin haber impuesto absolutamente nada, lograste exactamente lo que diseñaste. Esa es la diferencia entre un jefe autoritario y un líder genuino. El jefe ordena directamente y genera resistencia constante. El líder sugiere sutilmente y genera devoción profunda. Porque la devoción no nace del miedo al castigo. Nace de la creencia de que uno eligió estar precisamente ahí. Y esa creencia, aunque sea completamente ilusoria, es suficiente para generar lealtad inquebrantable. Por eso los líderes más poderosos no son quienes más gritan amenazadoramente. Son quienes más escuchan atentamente, quienes formulan las preguntas correctas, quienes plantan las semillas de las ideas estratégicamente y aguardan pacientemente a que el otro crea que las ideas son suyas. Y cuando eso ocurre, cuando la persona ejecuta tu plan creyendo genuinamente que es su plan, has logrado el control perfecto absoluto. Porque ese control no puede romperse, no puede rebelarse contra sí mismo. Noveno principio. La vulnerabilidad estratégica constituye un arma letal. La mayoría percibe la vulnerabilidad como debilidad pura. Y en manos de los débiles, objetivamente lo es. Pero en manos de los estratégicamente fuertes, constituye una herramienta de manipulación. Porque cuando te muestras vulnerable selectivamente, la otra persona baja completamente la guardia. Siente que te conoce íntimamente. Siente que eres genuinamente humano. Y en ese momento de apertura fabricada, de conexión manufacturada, tú obtienes acceso privilegiado. Acceso a su confianza profunda, a sus secretos guardados, a su lealtad incondicional. Pero aquí reside el truco, maestro. Tu vulnerabilidad no es genuina. Es meticulosamente calculada. Es una dosis medida de humanidad diseñada para generar un efecto específico predeterminado. Y una vez que logras ese efecto deseado, regresas a la fortaleza. Porque la vulnerabilidad constante sí constituye debilidad real. Pero la vulnerabilidad intermitente calculada, esa es estrategia pura. Es comparable a abrir una puerta únicamente lo suficiente para que el otro vislumbre el interior, pero no lo suficiente para que ingrese completamente. Esa visión parcial deliberada genera curiosidad intensa, genera la ilusión poderosa de intimidad. Y la ilusión de intimidad es casi tan efectiva como la intimidad genuina. Porque el cerebro no diferencia eficientemente entre ambas. Solo reconoce que experimentó cercanía contigo. Y esa sensación de cercanía genera confianza automática. Y la confianza, una vez establecida sólidamente, constituye tu entrada a absolutamente todo lo demás. Décimo principio. No compitas jamás. Domina un tablero diferente. La competencia es para los medianamente mediocres, porque competir es aceptar que estás jugando el juego idéntico que los demás. Y si juegas el juego idéntico, estás sujeto a las reglas idénticas. Los maestros estratégicos no compiten. Crean sus propias categorías únicas.
sus propias reglas exclusivas, sus propios tableros personales. Y cuando ejecutas eso, ya no posees rivales, porque nadie más está jugando tu juego específico. Un ejemplo aplicado. No intentes ser el superior en tu campo saturado. Intenta crear un campo donde únicamente tú existas. No compitas por atención genérica. Genera un tipo de atención que únicamente tú puedes ofrecer. No pelees por un lugar en la mesa establecida. Construye tu propia mesa desde cero. Y cuando lo ejecutas, cuando genuinamente lo ejecutas, los demás comienzan a solicitarte permiso para sentarse. Esto requiere creatividad genuina. Requiere visión clara. Requiere el coraje de apartarte de lo establecido tradicionalmente y crear algo completamente nuevo. Pero una vez que lo logras exitosamente, el juego se transforma por completo. Porque ya no estás en el océano rojo, compitiendo con 1000 personas por las migajas idénticas. Estás en tu propio océano azul exclusivo, solo, sin competencia alguna, definiendo las reglas fundamentales. Y quienes deseen jugar, tendrán que jugar según tus términos exclusivos. Esa es la forma suprema de poder absoluto. No dominar el juego de otros, sino crear un juego donde tú seas el único jugador calificado existente. Ahora, una advertencia seria. Estos principios no son para todos indiscriminadamente, no porque sean intelectualmente complejos, sino porque requieren algo que la mayoría carece fundamentalmente: frialdad emocional, no crueldad sádica, sino la capacidad de visualizar el mundo sin el filtro distorsionador de tus emociones, de tus necesidades, de tu ego. Y eso, precisamente eso, constituye lo más difícil, porque el ego siempre anhela reaccionar impulsivamente, siempre anhela defenderse automáticamente, siempre anhela probar que posee la razón, y cada vez que cedes a eso, pierdes terreno, porque el ego es absolutamente predecible, y lo predecible es controlable. Por eso, estos principios constituyen un arma de doble filo. Si los empleas desde el miedo interno, desde la inseguridad profunda, desde la necesidad de demostrar algo, se volverán contra ti, destructivamente. Te convertirán en un manipulador torpe evidente. Y los manipuladores torpes siempre son descubiertos eventualmente, siempre son castigados severamente, siempre pierden finalmente. Pero si los empleas desde la fortaleza interna, desde el desapego genuino, desde la certeza interna de que no necesitas absolutamente nada de nadie, entonces se convierten en una extensión natural de ti. No son técnicas que aplicas mecánicamente. Son la forma en que percibes naturalmente el mundo. Y esa percepción, esa forma particular de ver, es lo que separa a quienes mandan de quienes obedecen. Porque el poder no es algo que haces externamente, es algo que eres internamente. Y cuando eres poder genuino, no necesitas demostrarlo. Constantemente se percibe, se siente y se respeta, incluso por aquellos que no comprenden por qué. Y aquí es donde todo se transforma radicalmente, porque el verdadero poder no reside en manipular a otros, reside en no necesitar manipular. El verdadero poder no reside en controlar a otros, reside en controlarte absolutamente a ti mismo. Porque cuando posees control interno genuino, cuando tus emociones no te gobiernan, cuando tus reacciones no te traicionan, ya no necesitas jugar los juegos de los demás. Ya no necesitas sus aprobaciones vacías. Ya no necesitas sus validaciones superficiales. Ya no necesitas ganar discusiones triviales, porque ya ganaste el único juego que verdaderamente importa, el juego contra ti mismo. Y cuando alcanzas ese punto, cuando genuinamente alcanzas ese estado, algo extraordinario ocurre. Los demás comienzan a orbitar naturalmente alrededor de ti. No porque los manipulaste deliberadamente, sino porque tu indiferencia genuina genera un vacío gravitacional.
Y las personas, sin comprender conscientemente por qué, se sienten magnéticamente atraídas, desean tu atención selectiva, tu aprobación valiosa, tu tiempo limitado, y tú, desde tu fortaleza interna sólida, decides cuándo otorgarlo y cuándo no. No desde el ego reactivo, sino desde la estrategia consciente, porque comprendes que tu atención es un recurso limitado, y los recursos se administran cuidadosamente, no se regalan indiscriminadamente, no se desperdician neciamente, se invierten estratégicamente, y únicamente en aquellos que generan retorno, porque existen dos tipos de personas que emplean estos principios. Está el actor superficial, el que finge constantemente, el que emplea estas leyes como técnicas mecánicas, el que se esfuerza por parecer indiferente, por parecer frío, por parecer poderoso, y ese esfuerzo visible es su debilidad fundamental, porque el esfuerzo se nota claramente. La actuación se filtra eventualmente, y tarde o temprano, el actor se quiebra inevitablemente, porque no puede sostener la máscara eternamente. Existen momentos de debilidad humana, momentos donde el verdadero yo se asoma involuntariamente, y en esos momentos reveladores, todo el edificio se derrumba espectacularmente, porque las personas se percatan de que fue una mentira elaborada, y las mentiras, cuando se descubren finalmente, destruyen la confianza completamente, y sin confianza no existe poder alguno, y posteriormente está el maestro genuino, el que no finge jamás, el que integró estos principios en su identidad fundamental, el que ya no necesita esforzarse porque esta es su naturaleza auténtica, y la diferencia no reside en lo que ejecutan externamente, reside en por qué lo ejecutan internamente. El actor lo ejecuta para obtener resultados, el maestro lo ejecuta porque ya es, y esa diferencia, esa sutil pero masiva diferencia, es lo que determina quién genuinamente posee poder y quién únicamente lo aparenta superficialmente. Porque no, el actor necesita el resultado desesperadamente, necesita ganar constantemente, necesita validar que sus técnicas funcionan, y esa necesidad lo traiciona finalmente, lo hace transparente, lo hace débil. El maestro, por contraste, no necesita el resultado específico, ya está completo internamente, ya ganó la batalla interna, y esa completitud interna es lo que genera el magnetismo externo irresistible. Entonces al final esto no se trata de técnicas mecánicas, se trata de identidad fundamental, de quién eres cuando nadie te observa, de cómo reaccionas cuando te provocan deliberadamente, de si puedes quedarte en silencio cuando todo en ti anhela gritar, de si puedes retirarte cuando todo en ti anhela perseguir, de si puedes soltar cuando todo en ti anhela aferrarse desesperadamente, porque el poder no es algo que ejecutas externamente, es algo que eres internamente, y si eres débil por dentro, ninguna técnica te salvará finalmente, pero si eres fuerte por dentro, ni siquiera necesitas las técnicas superficiales, porque tu sola presencia, tu sola forma de moverte por el mundo, ya comunica absolutamente todo lo que estos principios intentan enseñar, y ahí reside el giro final. Maquiavelo no escribió para enseñarte a manipular maliciosamente. Escribió para mostrarte cómo funciona realmente el mundo, para que visualizaras el tablero completo, para que comprendieras que mientras tú juegas con honestidad ingenua y buenas intenciones puras, otros juegan con estrategia fría y cálculo. Y no es que uno sea moralmente mejor que el otro, es que uno gana consistentemente, y el otro simplemente cree que debería ganar. Pero el mundo no premia las intenciones nobles, premia los resultados tangibles, y los resultados no se logran con principios morales abstractos, se logran con comprensión profunda,
con lectura precisa, con paciencia estratégica, con la capacidad de visualizar 3 movimientos adelante, mientras los demás continúan atrapados en el presente inmediato. Y si llegaste hasta este punto, si realmente procesaste absolutamente todo esto, entonces ya no eres la persona idéntica que inició este video, porque ahora sabes que cada conversación constituye un tablero estratégico, que cada interacción posee dinámica de poder, que cada palabra que articulas o callas posee un efecto, y que tú, consciente o inconscientemente, estás jugando constantemente. La pregunta no es si juegas, es si juegas efectivamente, o si ni siquiera sabías que estabas jugando, porque la ignorancia no te protege del juego, solo te convierte en una pieza más fácil de mover, porque aquí reside la verdad final absoluta. La mayoría no sabe que está en el juego. Creen que están simplemente viviendo, creen que están siendo auténticos, creen que están construyendo relaciones, pero todo eso, absolutamente todo, está sujeto a dinámicas de poder, y quienes no las visualizan son las piezas desechables. Quienes las visualizan son los jugadores, y quienes las dominan completamente son quienes mueven el tablero entero. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Pieza, jugador o quien mueve el tablero? No respondas impulsivamente, porque la respuesta honesta probablemente no sea la que deseas escuchar. Probablemente, si eres brutalmente honesto contigo mismo, te percatas de que has sido pieza más tiempo del que deseas admitir, que has reaccionado cuando deberías haber observado, que has perseguido cuando deberías haberte retirado, que has explicado cuando deberías haber callado. Y ese reconocimiento duele profundamente. Duele porque destruye la narrativa que te contaste, la narrativa de que posees el control, de que eres estratégico, de que comprendes el juego. Pero reconocer eso, por más doloroso que resulte, constituye el primer paso genuino hacia el poder real. Porque no puedes transformar lo que no reconoces honestamente. Y si este video te removió algo internamente, si algo de lo que expresamos te incomodó, te hizo reflexionar profundamente, o peor aún, te hizo visualizarte de una forma que no deseabas, entonces escríbelo en los comentarios. No lo que crees que deberías expresar, lo que genuinamente experimentaste. Porque los comentarios aquí no son para el algoritmo, son un espejo psicológico. Y quienes poseen el coraje de mirarse honestamente son quienes están un paso más cerca de la maestría. Quienes escriben algo vulnerable, algo genuino, algo que revela que esto los impactó. Esos son quienes realmente están aprendiendo. Los demás solo están observando pasivamente. Y observar sin participar es seguro, pero no transforma absolutamente nada. Y si reconoces el valor de esto, si comprendes que accediste a una comprensión que la mayoría jamás poseerá, entonces presiona like. No por gratitud superficial, por reconocimiento profundo, porque el conocimiento como este no se regala gratuitamente, se gana meritoriamente. Y tú acabas de ganarlo. Pero ganar el conocimiento no es suficiente. Tienes que integrarlo. Tienes que aplicarlo, tienes que convertirte en él. Y ese proceso de transformación radical, es solitario, es incómodo y es absolutamente necesario. Porque al final, la pregunta no es si vas a usar este conocimiento, es si vas a permitir que este conocimiento te use a ti, si vas a permitir que te transforme, que te despoje de las ilusiones, que te convierta en algo más frío, más calculado, más letal, y eso genera miedo, porque significa abandonar lo que eras, significa aceptar que quizás jamás vuelvas a visualizar el mundo con la misma ingenuidad, que quizás jamás vuelvas a confiar de la misma forma,
que quizás jamás vuelvas a ser esa persona cálida y abierta que alguna vez fuiste. Pero esa persona, esa versión cálida y abierta, ¿dónde te condujo? ¿Te protegió? ¿Te hizo poderoso? ¿O únicamente te convirtió en alguien fácil de manipular, fácil de ignorar, fácil de olvidar? Si quieres profundizar aún más en estas técnicas de psicología oscura, si deseas dominar estrategias avanzadas de manipulación, persuasión y control mental que las personas más poderosas emplean en secreto, tengo algo especial para ti. He compilado años de investigación en un libro completo que te revelará los secretos psicológicos que transformarán cada interacción en tu favor. Este libro te mostrará cómo leer a las personas instantáneamente, cómo influir en decisiones sin que nadie lo note y cómo blindarte completamente contra quienes intenten manipularte. Y en este momento, estoy ofreciendo este libro con un 80% de descuento exclusivo. Este descuento no estará disponible por mucho tiempo. Es mi forma de recompensar a quienes están verdaderamente comprometidos con su transformación. El enlace está justo debajo en la descripción. Si estás decidido a dominar la psicología oscura y convertirte en alguien verdaderamente intocable, este es tu siguiente paso.